Ser Podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. La noticia del viernes va a estar en la temperatura política y sobre todo en la real, más allá de las metáforas, porque viene un viernes de mucho calor con termómetros que van a alcanzar a lo largo del día los 37, 38 grados en Jaén, en Sevilla, en Huelva o en Córdoba. Y si miramos el resto del mapa vemos prácticamente todo el centro y el sur de la península con máximas por encima de los 30 grados. Eso en el principio de un fin de semana y de un otoño que se esperan más cálidos de lo habitual. Jordi Carbó, buenos días. Buenos días, sí, más cálido de lo habitual. Confiemos también en que el pronóstico estacional nos está diciendo que con más lluvia, porque de momento esto no lo vemos por ninguna parte, pero como bien describías, el calor va a ser plenamente veraniego. De hecho, si os queréis acercar al litoral, tenemos temperaturas del agua también muy altas y quitando el estrecho, el mar muy tranquilo durante todo el fin de semana en la mayor parte de nuestro litoral. Pero destacamos estas máximas que hoy ya van a subir más que ayer en el Valle del Guadalquivir, en Extremadura, también en Castilla-La Mancha. Es aquí donde podríamos superar con más facilidad los 35 grados, pero será el domingo cuando alcanzaremos en el conjunto del país el máximo de calor y en muchos sitios probablemente vamos a alcanzar el récord de temperatura para un mes de octubre. Todo esto acompañado de muchas horas de sol, algo de viento durante las tardes y cuidado porque a pesar de este calor de las tardes, las noches y las mañanas todavía se presentarán con ambiente fresco. Y luego ya está la metáfora, la temperatura política que podrá medirse de nuevo hoy en el Congreso, donde se producirá este mediodía la segunda votación de investidura de Alberto Núñez Feijóo con la derrota del candidato del PP casi segura. Lo interesante va a ser lo que se pueda decir ya sobre la siguiente investidura que se espera, que es la de Pedro Sánchez. Y en paralelo, lo que se vaya a votar en el Parlamento de Cataluña. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. El Parlamento que va a votar y la mayoría independentista va a aprobar la resolución de Esquerra y de Junts en la que avisan de que no van a apoyar la investidura de ningún candidato que no se comprometa a trabajar por un referéndum. Ya por la mañana en Madrid había advertido Oriol Junqueras. Ya en 2019 establecimos una mesa de negociación entre los gobiernos de Cataluña y España para poder negociar este tipo de cuestiones y no renunciaremos a negociar a la celebración de un referéndum en Cataluña porque no podemos renunciar al derecho al voto. De que no van a renunciar a ese referéndum, aunque allí por la mañana no concretaba que fuera lo que ahora es un requisito para la investidura. Eso es lo que pusieron por escrito ya por la tarde. Es un mensaje directo a los socialistas que tardaron muy poco en responder y aseguraron en un comunicado que no hay avance posible por ese camino. Cualquier diálogo, dicen, será dentro de la Constitución. A las 8:30 preguntaremos al líder del PSC, a Salvador Illa, cuánto complica esto la investidura de Pedro Sánchez. En Madrid, además, ha dimitido el concejal socialista Daniel Biondi, que ayer en el pleno del Ayuntamiento dio 3 cachetes en la cara al alcalde de la capital, a José Luis Martínez Almeida. Se acercó al alcalde, le puso la mano en la cara. Es usted un violento en los plenos, señor Biondi, y no se lo voy a permitir. No me vuelva a tocar jamás la cara. Jamás. Biondi pidió disculpas después y anunció que dejaría su acta de concejal tal y como le pidió el líder de los socialistas en la Comunidad de Madrid, Juan Lobato, que estuvo después en la SER, en la Ventana de Madrid. Yo creo que es la peor tarde que he vivido en política en mi vida. Se ha sucedido este hecho que es totalmente lamentable y criticable, y a partir de ahí pues lo que hemos hecho es tomar decisiones que son duras en lo personal, pero yo creo que son las justas y las que merece la sociedad de la ciudad de Madrid, la sociedad madrileña y la sociedad española también. De las noticias de la noche quedan los ecos de la imputación del Barça por el caso Negreira o caso Barça ya. Anoche en El Larguero analizamos en un programa especial las novedades del caso Negreira. El juez atribuye al Barça un delito de cohecho por el pago de más de 7 millones de euros al que fuera número 2 de los árbitros. Entiende el magistrado que el club pagó para que Negreira les beneficiara. Sampe, cuéntanos. Pues el juez considera delito consumado al haberse realizado el pago, se demuestre luego o no la corrupción sistemática del arbitraje, y decidió investigar a Sandro Rosell y María Bartomeu, aparte de a Negreira padre y Negreira hijo. La opinión de Xavi Hernández sobre el caso Negreira. Sabéis mi opinión del caso Negreira. Si tiráis de hemeroteca, que eso os gusta también, ¿no? Para lo que os interesa tiráis, ¿no? Pues si tiras, sabes mi opinión del caso Negreira. Yo nunca he tenido la sensación, nunca, y lo repito, que los árbitros nos han beneficiado. Nunca. De paso, en lo deportivo, el equipo se enfrenta esta noche al Sevilla en Montjuic desde las 9 en la jornada 8 de Liga, desde las 8:30 en Carrusel. Es viernes, es 29 de septiembre. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
A las 12:15 comienza en el Congreso de los Diputados el debate que dará lugar a la segunda votación de la investidura de Alberto Núñez Feijóo. Sonia Palomino, buenos días. Buenos días. Confirmada casi por completo la derrota del candidato del Partido Popular, el PSOE mira ya hacia la que será la investidura de Pedro Sánchez. La consumación de su derrota parlamentaria se producirá esta misma semana y lo vais a poder contemplar en directo. Así que, compañeros y compañeras, hoy más que nunca, bienvenidos y bienvenidas a un país que se apresta a repetir ese gobierno de coalición progresista dentro de poco tiempo. Escuchábamos al candidato socialista hablar de que dentro de poco habrá un gobierno progresista y es a partir de ahora cuando los socialistas empiezan la carrera de las negociaciones, al menos de forma oficial, porque llevan semanas negociando en la sombra. En Ferraz quieren que la sesión de investidura sea como muy tarde en octubre. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Cuando acabe el pleno y se confirme el fracaso de la investidura de Alberto Núñez Feijóo, la presidenta del Congreso acudirá a la zarzuela a transmitirle al rey el resultado del debate para que Felipe VI, previsiblemente la semana que viene, vuelva a llamar a los grupos parlamentarios a una nueva ronda de consultas. Tras escuchar a los partidos, el monarca designará a otro candidato, se da por hecho que ese será Pedro Sánchez, que tras semanas de contactos discretos con los partidos independentistas tendrá que despejar las incógnitas. Ya no habrá excusas para que el PSOE no responda a la petición que Esquerra y Junts han puesto sobre la mesa, que es la amnistía, una palabra que en Ferraz no se pronuncia todavía. La intención del gobierno es resolver rápido este proceso e intentar ir a una investidura en este mes de octubre. Fuentes socialistas dicen que ahora van a intensificar la negociación y la ofensiva para evitar que el debate siga en el marco impuesto por el PP. Pues ante una hipotética amnistía a los líderes independentistas, la conservadora Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera fiscal, se adelanta y pide a la Unión Europea que intervenga. La asociación ha enviado una carta a Bruselas para pedir a las instituciones comunitarias que frenen esa maniobra. Pedro Jiménez. La Asociación de Fiscales escribe a la Comisión Europea para contarle la situación a la que se enfrenta el Estado de Derecho en España en el marco de las negociaciones que actualmente se llevan a cabo para la investidura de Pedro Sánchez. Olvidan la investidura de Feijóo, que se vota este viernes en segunda vuelta. Sobre la hipotética ley de amnistía gira el escrito que subraya que la medida de gracia que exige Puigdemont no cabe en nuestra Constitución porque pone en cuestión toda la arquitectura jurídico-institucional y el Estado de Derecho en España. Una amnistía, añaden, por pura conveniencia política y sin que los posibles amnistiados se comprometan a no volverlo a hacer. Por ello, pide a Europa que intervenga si se produce esa medida de gracia, que se active el proceso para suspender de derechos a España, equiparándola con Polonia o Hungría. Ha pasado la noche en los calabozes el chico de 14 años que ayer apuñaló a 3 profesores y a un compañero en su instituto de Jerez. Va a pasar hoy a disposición judicial. Según han contado varios alumnos, el chico solía sufrir ataques de otros alumnos que se metían con él y fue ayer, después de que le echaran agua por la cabeza, cuando respondió con ese ataque. En el centro y en la consejería dicen que no les consta que hubiera un caso de acoso. Radio Jerez, Pedro Alemán, buenos días. Buenos días, Ángel. Sí, está previsto que el chico de 14 años que supuestamente atacó a 3 profesores y 2 alumnos pase a primera hora a disposición del fiscal de menores. Todo ocurrió poco antes de las 8:30 de la mañana, cuando el alumno, que ha pasado la noche en dependencias policiales, sacó de su mochila 2 cuchillos de cocina con los que primero atacó a uno de sus compañeros, según el relato de algunos de los alumnos. Llegó el niño a clase, se sentó, abrió la maleta, sacó 2 cuchillos y apuñaló a mi amigo en el brazo y en la espalda. Mi amigo fue a apuñalar en el pecho y una profesora lo agarró por detrás y salvó la vida. El supuesto agresor tiene necesidades educativas especiales y el mismo miércoles, el día anterior a los hechos, según el relato de otros alumnos, tuvo una discusión con algunos compañeros, aunque, según ha confirmado la Consejería de Educación, no había ningún protocolo de acoso abierto en este instituto. Todos los heridos han sido ya dados de alta y hoy el claustro del instituto ha decidido que los estudiantes vuelvan a clase a partir de las 12 menos cuarto. Desde las 8:15 solo permanecerá en el centro el profesorado, que va a recibir pautas de actuación con los menores por parte de especialistas de la Consejería. El último informe de la Fundación ANAR cifra en un 24% los alumnos que admiten haber participado en un caso de acoso sin darse cuenta. Los profesores reconocen su preocupación por el aumento de la violencia en las aulas después de la pandemia. Denuncian que no hay suficientes recursos para implementar los protocolos de prevención en los centros. El número de abortos practicados en España aumentó un 9% el año pasado. La mayoría se hicieron antes de la 8ª semana de gestación y en centros privados o concertados. Son datos del último informe del Ministerio de Sanidad, que revela datos preocupantes sobre el uso de anticonceptivos que hacen los más jóvenes. Mariola Lourido. Hay datos preocupantes en el informe de Sanidad. En el caso de las chicas de menos de 20 años que abortaron el año pasado, el 41% declaró no usar ningún método anticonceptivo, pero tampoco los utilizó el 40% de las de 20 a 24 años. Así se explica que el número de interrupciones subiese especialmente entre las jóvenes. Solo el 17% de los abortos
se realizaron en hospitales públicos, 8 de cada 10 en clínicas privadas concertadas a las que las comunidades autónomas derivan esta prestación pública y gratuita para la mujer. Hay 3, Murcia, Castilla-La Mancha y Extremadura, que siguen sin hacer abortos en la pública. No notificaron ninguno en 2022. 90.000 interrupciones fueron a petición de la mujer, la inmensa mayoría antes de la 8ª semana de gestación. 5.000 se practicaron por grave riesgo para la embarazada y 3.000 por anomalías fetales. Italia ha terminado boicoteando el acuerdo que pretendía acordar a los ministros del Interior de la Unión Europea para gestionar la llegada de migrantes a los países comunitarios. En cambio, sí hay avances en otra materia, en la posible ampliación de la Unión Europea. Pablo Morán. Buenos días. La ampliación se da por hecha, pero los 27 tienen que fijar ahora cómo y cuándo se producirá esa integración, que exigirá reformas en el propio funcionamiento de la Unión. El ministro Álvarez apuntaba algunas después de la reunión este jueves de los responsables de Exteriores en Murcia. Vamos a hacer una reflexión sobre las implicaciones presupuestarias y la reforma en el método de tomas de decisión. Este es uno de los más importantes porque actualmente se requiere unanimidad en asuntos de política exterior o seguridad y se quiere ir hacia un sistema de mayorías que no ralentice tanto la toma de decisiones. Otro de los cambios necesarios que apuntan los expertos son reformas en la política agraria común y la política regional, que actualmente se llevan 2/3 del presupuesto de la Unión. Ursula von der Leyen ha promocionado esta ampliación desde Croacia, poniéndola como ejemplo. Es una ampliación estratégica, beneficiosa y necesaria, apuntaba la presidenta de la Comisión. Los expertos plantean una integración a varios niveles, desde el más profundo, con el euro Schengen, a la llamada Comunidad Política Europea, que aspira a ampliar el área de influencia de la Unión. Vamos con las noticias de ámbito local que hoy buscamos en Aragón. En Radio Zaragoza está Pepe Las Marías. Buenos días. Hola, buenos días. Y en Canarias está Andrea Expósito. Andrea, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y nos vamos primero a Aragón para hablar de la Cruz de Laneto, que ya saben que es la montaña más alta del Pirineo, que no está en el pico, la cruz. ¿Qué le ha pasado? Bueno, la han bajado para restaurarla. Una cruz hecha de aluminio, tiene 72 años, pesa cerca de 90 kilos. La desmontaron un guardia civil, un guía de montaña y un herrero en 4 piezas grandes que fueron bajadas en un helicóptero. Y Miguel Ángel Plaza es uno de los herreros que ahora la va a reparar. Hace un tiempo, por el viento y la nieve, la cruz se dobló y cayó al suelo. Se quedó una parte empotrada en el suelo y otra parte se cayó. Luego se volvió a poner de pie, pero claro, es más baja. Y ahora la idea es quitar el trozo que está roto dentro de las piedras, repararla y volver a montar con la altura original. Altura original de 2,5 metros. Se van a reparar los daños que sufrió la cruz, porque suponía incluso un peligro para montañeros que se suben encima para hacerse una foto. Y a todo esto, las 3 personas que desmontaron la cruz aprovecharon para bajar la basura que había en la cumbre del Laneto. Cerca de 20 kilos entre papeles, plásticos y banderas. O sea, los que suban ahora no se podrán hacer la foto con la cruz, pero sobre todo no dejen basura tampoco. Canarias, los plátanos, buenísimos. Andrea, pero ¿se está cultivando un plátano azul? Un plátano azul, ya no es de color amarillo como de siempre, ahora ha pasado a ser azul. No se trata de una historia inventada, aunque lo parezca. Los plátanos están experimentando avances y variantes que los están convirtiendo en frutas de otros colores. Además del amarillo y del rojo, que ese sí que lo habíamos visto, ahora hay 80 plantas de la variedad azul creciendo además en el fértil suelo volcánico de la isla de La Palma. Es una variante que, según explican, tiene un sabor parecido a la vainilla, y aunque por ahora no se va a comercializar en supermercados, ya se encuentra en fase de evaluación, pero serán presentados el próximo 3 de octubre en la Fruit Attraction 2023 de Madrid, así que bueno, si lo prueban, compañeros, ya nos cuentan a ver qué tal. Plátanos azules, qué bueno. Con sabor a vainilla. Con sabor a vainilla, qué rico. Los frailes del convento de Olivar, en la localidad turolense de Estercuel, reclaman, no tienen cobertura de móvil. A ver, ¿pero esto qué es? Bueno, son 4 monjes, la verdad, pero tienen que desplazarse... pero tienen derecho a tener cobertura de móvil. Por supuesto, todo el mundo. De hecho, como te decía, tienen que desplazarse 300 metros del convento al lado de un pino para tener conexión, y se ven obligados a usar walkie-talkies para comunicarse entre ellos cuando están en los huertos. Los frailes dicen que llevan 25 años intentando que se instale una antena para dar servicio a la zona, y recuerdan que la cobertura, que no solo sería para ellos, cerca de 4.000 personas al año se alojan en el convento, que está convertido en hospedería, y cerca de 8.000 lo visitan. Esto lo hemos comentado muchas veces cuando hablamos de la España vaciada, la importancia de que la red llegue a todas partes. Andrea, Pepe, gracias. Adiós. Hasta luego. Buenos días.
Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy es viernes y como todos los viernes, la recomendación son los estrenos cinematográficos que nos trae esta mañana José Manuel Romero. En los cines se van a encontrar dos directores veteranos con carreras completamente distintas, pero emblemas de un cine de autor inteligente que se resiste a desaparecer. No dejar ni rastro en este mundo, no ya del actor, para eso están las películas, sino de la persona que fue en realidad. Cerrar los ojos es el evento español del año, es la vuelta de Víctor Erice, director de culto que precisamente va a recoger este viernes Premio Donostia en San Sebastián. Es una historia sobre la identidad y la memoria que se cueza a fuego lento, sobre un director de cine que desaparece con Ana Torrent, José Coronado y Manolo Solo. El jazz nos indica que tenemos nueva película de Woody Allen, la número 50, rodada en francés y en París. Es una comedia de amor, celos y muerte que habla de la fortuna y del dinero. ¿Y si Jean sabía que lo estabas engañando? Mamá. Y dos recomendaciones más, cine japonés muy emotivo sobre un caso de bullying en un colegio. Lo firma Koreeda, uno de los emblemas de su país, y desde Estados Unidos... Me cuidaron mejor que ningún humano. No son personas, Maya. Solo programas. The Creator es una historia de ciencia ficción que protagoniza el hijo de Denzel Washington y que nos plantea una guerra entre humanos y la inteligencia artificial. Atentos al final. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.